Primera grabación del tema número 5, el misterio de Dios en la tradición de la Iglesia. Es la grabación 14, primera de este tema 5, la tradición tan importante, al mismo nivel o más que la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura parte de la tradición. Por eso el profesor Mateo Seco, en su manual, dedica muchos capítulos a todo el desarrollo doctrinal a través de la tradición de la Iglesia, desde los apóstoles hasta nuestros días. Por el tiempo, aunque sería precioso poder detenernos con textos de cada uno de los padres apostólicos, apologetas, los concilios de Nicea, de Constantinopla, no lo podemos hacer. Nos interesa más llegar cuanto antes a las últimas lecciones para explicar que lo que creemos es razonable, aunque es un misterio, es razonable, la parte especulativa. Por eso todos estos capítulos del manual los resumimos en este tema 5, donde vamos a prácticamente citar los acontecimientos más importantes, tanto autores como concilios de este tema. Y comenzamos recordando que la verdad sobre el misterio de Dios, Dios uno y trino, estuvo presente explícitamente en la Iglesia desde su mismo nacimiento. Y esta verdad quedó plasmada especialmente en el acto del bautismo y estuvo universalmente presente en las confesiones de fe, en las liturgias, en las oraciones. Y es que desde un primer momento, esto tiene que quedar claro, se tuvo conciencia de que la profesión en Cristo, la profesión de fe en Cristo, es inseparable de la confesión de fe en el misterio íntimo de Dios, en el misterio de su paternidad. Y viceversa, estuvo también claro que la confesión de fe en Dios lleva consigo la confesión de fe en Cristo, que es su unigénito. Lo que confiesa la Iglesia es que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios vivo y en consecuencia que en Dios existe una paternidad y una filiación, un Padre y un Hijo que se aman infinitamente. Y estas afirmaciones en torno a Dios se realizan siempre en el contexto de la historia de la salvación. Así se ve en el primer discurso de Pedro, ese discurso precioso que viene en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Varones israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús de Nazaret, hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios realizó entre ustedes por medio de él. Como bien saben, a este que fue entregado según el designio establecido y la presciencia de Dios, lo mataron, clavándolo en la cruz por mano de los impíos. Pero Dios lo resucitó, etcétera, etcétera. Sigue ese discurso donde manifiesta el núcleo esencial del mensaje cristiano, que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos y lo ha constituido Señor y Cristo. En este mensaje se condensan la experiencia y el testimonio apostólicos. Toda posterior explicitación y formulación de este núcleo esencial estará al servicio de que esa transmisión sea mejor. Incluso el Nuevo Testamento es un resumen de la predicación apostólica. No hay que olvidar que la redacción del Nuevo Testamento tiene lugar en una iglesia que ya está confesando y ya está predicando su fe en un Dios uno y trino. Una iglesia que realiza esta fe en el sacramento del bautismo. Por eso qué importante es fijarnos en la vida de la iglesia y qué valiosos son los testimonios de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos.
La vida de la Iglesia desde el principio, desde Pentecostés, es esencialmente trinitaria. En la Sagrada Escritura y en la primera predicación, la enseñanza sobre el Dios uno y trino y la afirmación de nuestra salvación en el Hijo hecho hombre constituye una unidad inseparable y es el punto central de la vida cristiana. Vida que en definitiva no consiste sino en la participación de esa vida trinitaria. Por eso la doctrina sobre la Trinidad no surge primeramente de la reflexión teológica, sino que surge de la vida de la Iglesia. Pues vamos a ver esos principales testimonios de la fe en Dios uno y trino al comienzo de la Iglesia. Y por eso hemos de fijarnos en la liturgia bautismal, en la profesión de fe, los distintos y primeros símbolos de la fe, en la liturgia eucarística y en la oración cristiana. Son los 4 principales testimonios de la fe en Dios uno y trino de los primeros cristianos. Qué interesante es tener una gran devoción a los primeros cristianos. Hay una página web que se llama así, Los Primeros Cristianos, que la aconsejo porque es preciosa. Comenzamos por la liturgia bautismal. Todo arranca del mandato misional que vimos en las lecciones sobre Sagrada Escritura. El mandato misional de Mateo 28:19, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por el bautismo se entra a formar parte de la Iglesia. Por esta razón, la práctica bautismal de la Iglesia primitiva es un testimonio de primer orden, de que la fe cristiana ha sido trinitaria desde siempre. El bautismo comporta el nacimiento a una vida nueva, que lleva consigo la salvación. Y esta salvación está ligada expresamente a la acción santificadora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hace nacer de nuevo. En el siglo II es ya claro que el bautismo se administra universalmente con la mención explícita del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta estructura trinitaria vino a expresarse no solamente al administrar el bautismo, sino sobre todo en la confesión bautismal, que en forma de preguntas y respuestas tenían que hacer los que se incorporaban a la Iglesia. La Didache, un escrito de finales del siglo I, al indicar la forma del bautismo, habla de una tradición incluso muy antigua y prescribe la forma explícitamente trinitaria. Leo un pequeño fragmento de este documento antiquísimo. En lo que concierne al bautismo, bautizad así. Después de haber enseñado todo lo que precede, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza en otra agua. Si no puedes hacerlo en agua fría, hazlo en agua caliente. Si no tienes ni una ni otra, vierte agua 3 veces sobre la cabeza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otros testimonios sobre esta dimensión trinitaria del bautismo los encontramos en San Justino y en San Ireneo. El testimonio de San Ireneo sobre el bautismo cristiano es especialmente valioso por su autoridad y porque encontramos en él una fórmula trinitaria no solo explícita, sino también señalando un papel distinto a cada una de las 3 divinas personas. Pasamos ahora, después de la liturgia bautismal, a esas primeras profesiones de fe. Hemos dicho que en el bautismo ya había una primera profesión de fe.
Numerosos pasajes del Nuevo Testamento testimonian la existencia de esa explícita profesión de fe antes de recibir el bautismo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo. San Ireneo vuelve a salir en su lucha contra los gnósticos, apela a la fe de la Iglesia expresada en el símbolo que tenía tres partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Símbolo que empieza a conocerse con el nombre de símbolo de los apóstoles. Ya en el siglo IV está suficientemente testimoniado la existencia de este símbolo, donde no solamente se profesa la fe en la Trinidad, sino que encontramos esa estructura trinitaria tan habitual en todos los símbolos y en todos los resúmenes de la fe. Las regula fidei, a las que señalan San Ireneo y Tertuliano, que eran como los primeros catecismos, digamos, eran pequeños resúmenes de la fe. El símbolo de los apóstoles, el símbolo del bautismo, las reglas de fe, testimonios muy antiguos y valiosos. Luego viene la liturgia eucarística. Aquí el primero que nos viene a la mente es San Justino y sus apologías. San Justino, converso y que escribía muy bien, era profesor, era un filósofo, era un académico, y sale en defensa de los primeros cristianos y escribe esas cartas al emperador para explicarles que los primeros cristianos no eran terroristas, que cuando se reunían, porque se corría la voz de que se reunían el primer día de la semana, él explica al emperador que no se reúnen para ninguna cosa mala y explica de una manera maravillosa lo que hacen en ese primer día de la semana. Explica lo que es la Eucaristía en su primera apología, y es precioso porque describe la misa y vemos que se realizaba prácticamente igual a como celebramos nosotros ahora la Eucaristía. Leo un fragmento de esa apología explicando lo que es la misa. A quien preside, los hermanos le traen pan y un cáliz de agua y vino, y él, después de haberlos tomado, dirige una plegaria de alabanza y gloria al Padre de todo el universo en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego hace una larga acción de gracias por los dones recibidos. Terminada la oración de acción de gracias, todo el pueblo aclama diciendo amén. Es la plegaria eucarística, el ofertorio y la plegaria eucarística. La tradición apostólica, compuesta en Roma a mediados del siglo III, presenta también el mismo esquema que de San Justino, quizá de una forma más desarrollada. Allí se ve cómo la anáfora comienza dirigiéndose al Padre por medio del Hijo, y en el desarrollo de la anáfora es clara la distinción e igualdad de las tres divinas personas. Y en la epíclesis, anáfora, epíclesis, no sé si han estudiado ya liturgia, son las distintas partes de la plegaria eucarística. En la epíclesis se pide al Padre que envíe al Espíritu Santo para que podamos glorificarle por medio del Hijo. Vemos la dimensión trinitaria en la liturgia eucarística desde el primer momento. Y por último, como otro núcleo de testimonios de la fe primera, es la oración cristiana. La oración cristiana hereda muchos rasgos de la oración judía, pero se distingue de la oración judía por algo fundamental, y es que se dirige a Dios
por la mediación de Jesucristo nuestro Señor. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, Cristo es siempre y universalmente el mediador y sacerdote de la nueva alianza. De ahí que desde los primeros momentos sea costumbre cristiana dirigir la oración al Padre por medio del Hijo. Cosa que también nosotros hemos heredado en la oración colecta, en la oración sobre las ofrendas o en la oración poscomunión. Siempre la oración dirigida al Padre por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. En este marco también se sitúan lo que se llaman las doxologías cristianas. ¿Qué son las doxologías? Son oraciones que reconocen atributos divinos, especialmente su doxa. Doxa significa gloria. La doxología más famosa es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues el uso de esta doxología ya está generalizado en el siglo IV y venía de antes. Y luego también es entrañable y emocionante y bien bonito las oraciones de los mártires. Por ejemplo, la oración del martirio de Policarpo, que es toda una lección de teología trinitaria, muy importante por su antigüedad y por sus formulaciones. Aquí en el manual viene un texto amplísimo de esa oración de Policarpo antes de morir. Solo leo el comienzo. Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu Hijo amado Jesucristo, por el cual hemos recibido conocimiento de tu nombre, Dios de los ángeles y de las potestades y de toda la creación. Más adelante también nombra al Espíritu Santo. En fin, hasta aquí esos testimonios bien antiguos de nuestra fe en Dios uno y trino. Y antes de pasar a los padres apologetas y a los padres, a los primeros teólogos y a las primeras formulaciones, conviene especificar, recordar algo. La conexión que hay entre la profesión de fe, la reflexión teológica y las fórmulas dogmáticas. Siempre vamos a encontrar una gran coherencia doctrinal e incluso terminológica. Todo comienza por la fe sencilla y expresión clara y firme de que existe un solo Dios, el cual es Padre, Hijo y Espíritu. La doctrina cristiana, que la tenemos ahora renovada y formulada en el catecismo, sobre el que volveremos, y recuérdenmelo, en las clases presenciales insistiremos en el catecismo de la Iglesia, el catecismo que mandó elaborar San Juan Pablo II. Pues la doctrina cristiana, formulada en siglos posteriores, con mayor, por así decir, justeza, precisión, es fruto de la profesión de fe primera y también fruto de la reflexión
sobre las relaciones existentes entre ese Padre, Hijo y Espíritu Santo. La doctrina trinitaria va explicitando mejor esa profesión de fe y van derivando en fórmulas dogmáticas por las que la Iglesia llega a expresar y definir su fe en la Trinidad. Esas fórmulas no son explícitamente reveladas en cuanto a tales fórmulas. Incluso recuerden la anécdota de la señora del aeropuerto. Incluso el mismo término Trinidad no ha sido revelado. Lo que sí que se encuentra revelado es la existencia de uno y único Dios, el Dios de Israel, y la afirmación de que este Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los que, siendo distintos entre sí, son al mismo tiempo un único y verdadero Dios. Toda reflexión teológica e incluso las formulaciones magisteriales posteriores no tienen otra función que la de servir a esta revelación y a la fidelidad en su transmisión. Cualquier fijación del dogma en fórmulas cada vez más perfiladas remite siempre a la fe de la Iglesia, a las que estas fórmulas sirven como de acercamiento y de protección. En ella la fe de la Iglesia, es la fe de la Iglesia el punto al que hay que mirar siempre, en toda elaboración teológica. El progreso o el desarrollo en las formulaciones no se produce por sustitución de una definición por otra, sino por enriquecimiento de la fe precedente. No se sustituye, no se cambia, sino que se enriquece. La reflexión teológica puso de manifiesto muy pronto las estrechas relaciones que unen unas verdades de fe con otras verdades de fe. Y sobre todo pone de manifiesto la relación del misterio de Cristo con el misterio de Dios y el misterio de la salvación humana. Además, las formulaciones, la reflexión teológica y las formulaciones fueron necesarias para salir al paso de las herejías, para discernir la verdad y el error. Porque las herejías tratan de establecer una forma de conocimiento racional del misterio y entonces muchas veces lo deforman y lo anulan. Y hubo que explicar, hubo que salir al paso de esas herejías. Las herejías contribuyeron a una mayor reflexión, a un mayor estudio, para poder decir lo que es la verdad. Los padres de la Iglesia, un San Atanasio, el mismo San Ireneo anterior, hay que quitarse el sombrero ante ellos, el esfuerzo tan grande, por supuesto guiados por el Espíritu Santo, para explicar la verdad sin desvirtuarla. Ese es el desarrollo, el fruto de la reflexión, de la teología, para explicar la verdad, para salir al paso de lo que confundía. La Iglesia, los padres, los teólogos, tuvieron que crear una terminología propia para explicar el dogma trinitario y tuvieron que ayudarse de nociones de origen filosófico. Por ejemplo, tuvieron que apoyarse en nociones como sustancia, persona, relación, etc. Eso lo explica un número del catecismo, que es muy importante este número. Acudiremos a él muchas veces, es el número 250, donde dice que al hacer esto la Iglesia, utilizar esos términos filosóficos para explicar el misterio de Dios, no somete la fe a una sabiduría humana,
sino que da un sentido nuevo a estos términos, destinados también ellos a significar en adelante un misterio inefable. Antes de concluir esta primera grabación, quiero ponerles el esquema de lo que yo considero es ese desarrollo del dogma. Permítanme. Lo más importante es la profesión de fe. Después de la profesión de fe, sencilla, que es la que reciben de Jesús y de los apóstoles, viene la reflexión teológica. Que va creando un corpus doctrinal. Y que concluirá en las fórmulas dogmáticas. Pero estas fórmulas dogmáticas están en estrecha relación con la profesión de fe inicial. Y esta es la secuencia: profesión de fe, reflexión teológica, se va formando un corpus doctrinal que deriva en fórmulas dogmáticas, que están en estrecha relación con el inicio, con la profesión de fe, que es lo importante y es lo que tenemos que transmitir, porque ahí está nuestra salvación.